En el tiempo en que estuve horizontal en el hospital, escuché la predicación de un hermano, bueno, varias, pero una me llamó mucho la atención y es de un hermano de Vigo, en Galicia. Y ese hermano, junto con los demás de su asamblea, se pusieron como meta durante 5 años pasar por toda la Biblia en la enseñanza de los domingos. Porque hay algunos sectores de la Biblia que nosotros conocemos muy bien y allá llegamos muy rápido. Pero hay unas partes de la Biblia que nos dicen Primera de David y empezamos a buscar Primera de David. Y después de un rato nos acordamos que Primera de David no existe. Entonces hay varias porciones, varias partes de la Biblia que desconocemos. Entonces, pues, hace 4 años, no son 4 años, 3 años y medio por ahí, tenía en mi corazón ir por toda la Biblia, sí, pero lo he dejado un poco por temas que van viniendo y que el Señor va poniendo en mi corazón. Y me gustaría, lo que escuché de este hermano me animó a que pudiéramos seguir un poco más seriamente con todos los libros de la Biblia. Entonces, como hace ya tiempo, en septiembre me parece que vimos el último, entonces me gustaría hacer un repaso breve de lo que hemos visto y continuar hoy con Primero Reyes, que es el que correspondería. Vamos a ver por qué todavía en el siglo XXI tenemos el primer libro de Reyes en nuestra Biblia y por qué tendríamos que leerlo. Este libro, como todos los libros bíblicos, tienen mucho contenido. Entonces vamos a verlo en dos partes, con ayuda del Señor. Pero antes de abordar Primero de Reyes, me gustaría que recordáramos los temas principales de los libros que hemos visto. El primer libro que está en la Biblia es Génesis, y Génesis nos habla de los orígenes. Génesis significa orígenes, pues preciso, todo se originó en Génesis. Y eso es muy importante, el libro de Génesis es muy importante, porque el de Apocalipsis es el de la finalización de todo. Y Génesis y Apocalipsis se corresponden. Génesis nos habla de los orígenes del universo, de la familia, de las naciones, de todas las naciones, de Israel, que fue el pueblo escogido terrenalmente, y también la vida de los patriarcas, sobre todo los más nombrados. ¿Cuáles son los patriarcas más nombrados? Abraham, Isaac, Jacob. Tal vez José no cuenta mucho entre los patriarcas, pero una buena parte del libro de Génesis se dedica a José. Una buena muestra de que tenemos que leer Génesis. Éxodo, aquí ya está el pueblo elegido por Dios y aquí ese pueblo es redimido de Egipto. Entonces nos habla de la redención, el libro de Éxodo. Nos habla de la ley. En Éxodo 20 fue dada la ley por Dios y también se dedica mayormente a la construcción del tabernáculo, un sitio sobre la tierra donde Dios se encuentra con el hombre, aunque el hombre es peor, peor, pecador. Y el pueblo de Israel no era la excepción. Acababan de salir de Egipto y porque Moisés se demoró un poco en la montaña, hicieron un becerro. El primero y el segundo mandamientos a la basura. Un pueblo pecador, pero Dios buscó la manera de habitar entre ellos. De eso habla el libro de Éxodo. El libro de Levítico habla desde el tabernáculo, desde el lugar donde Dios habita, y habla de la comunión de un pueblo pecador
demostrado con un Dios santo. ¿Qué vínculo puede haber entre un pecador y un Dios santo? Ninguno, salvo a través de una víctima. Y en Levítico encontramos la descripción de las muchas víctimas que Dios exigió y todas ellas apuntan a la cruz del Señor Jesús, el Cordero de Dios, como hemos leído esta mañana. Luego tenemos el libro de Números. El libro de Números se llama así porque hay 2 censos en Israel. Se cuenta la gente, pero habla mayormente del servicio, del lugar que cada israelita tenía en el servicio a Dios y también de la marcha por el desierto. ¿Cómo les fue en los 40 años por el desierto? ¿Y por qué se demoraron 40 años si en 11 días se podía llegar a la tierra prometida? Todo eso está en el libro de Números y lo hemos visto con detalle. Y creo que varias de estos mensajes están en el canal, entonces se pueden buscar y escuchar. El libro de Deuteronomio habla a la siguiente generación. Lo que decía nuestro hermano Edwin, él tuvo un bisabuelo creyente, el bisabuelo era creyente, el hermano Miguel, y su hijo Daniel también era creyente y llevó a su familia por el camino del Señor. Entre ellos, la madre de Edwin. Y Noemí, la madre de Edwin, a su vez a sus hijos. Y ahora le corresponde a Edwin con sus hijos. Entonces, es muy importante que la nueva generación escuche la palabra de parte de Dios. Y por eso el libro de Deuteronomio fue dado. Parece una repetición de la ley, pero en realidad está dada en un tono tal que muestra, Dios dio la ley en Éxodo, pero vuestros padres hicieron otra cosa. Que no os ocurra a vosotros, ¿eh? Ese es el objetivo de Deuteronomio. La ley dada a la nueva generación. Y también se subraya vez tras vez la importancia de la obediencia. Lo que me llama la atención y tiene que ver con lo que veremos en Primeros Reyes es que la desobediencia deshonra a Dios. Dios dice una cosa y yo hago otra. Eso deshonra a Dios. Pero lo que muestra el libro de Deuteronomio y el libro de Primeros Reyes es que la desobediencia no solo le hace daño a Dios y a su honra, sino a uno mismo, al desobediente mismo. Y Moisés en Deuteronomio demuestra a la nueva generación lo que pasó con sus padres por desobedecer a Dios. Y no solo fue deshonra para Dios, esa parte también es considerada y es supremamente importante, pero los padres mismos, los que desobedecieron a Dios, se hicieron daño y se trajeron ruina hacia sí, demostrado en Deuteronomio y demostrado en Primeros Reyes, especialmente la segunda parte que veremos Dios mediante la próxima vez. Luego tenemos el libro de Josué. Y el libro de Josué es el libro de la victoria, el libro de la conquista, conquista de la tierra prometida, la misma que ahora tiene Israel. Y después de haber conquistado el terreno que Dios les había dado, entonces distribuyeron para cada tribu, cada persona del pueblo de Dios tuvo una porción. Y eso también es muy actual, porque cada creyente tiene una herencia en los cielos. Y nuestro deber es conocerla y amarla, desear estar allí. Pues si el libro de Josué es el libro de la victoria, el libro de Jueces nos cuenta los secretos de la derrota, de la ruina.
El libro de Jueces habla de las causas de la ruina, pero también habla de la gracia de Dios para con el que se arrepiente. Ese es un principio muy hermoso que hay en toda la Escritura. Hay una oración que vence siempre a Dios, que es la oración de arrepentimiento y de conversión. Esa oración es una oración que el Señor siempre acepta cuando se viene a ella con el corazón. Luego tenemos el libro de Ruth, una joya en el tiempo de los jueces. En tiempo de ruina, un corazón conquistado por el Señor, tocado profundamente con una conversión a toda prueba. Y luego el crecimiento espiritual de una persona que recibe al Señor en su corazón. Conversión y crecimiento espiritual del redimido. Ese es el tema de Ruth. Y aparece la hermosa figura del Redentor, el pudiente, el que tiene recursos y puede pagar el precio para sacar de la ruina una vida. Ese Redentor en el libro de Ruth es Booz, pero es una representación muy clara del Señor Jesús, el gran Redentor. El libro primero de Samuel habla del rey conforme al corazón, conforme a la carne, conforme al corazón del hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos y eso desea, es decir, eso alaba. Y Saúl era una persona muy apuesta, muy grande, gigante, lo que el mundo admira. Y entonces, en primero de Samuel se ve su reinado, se muestra por qué fue su ruina y mientras tanto, a mitad del libro, el Señor levanta a un varón para reemplazarle, que es David, un varón conforme al corazón de Dios. Saúl es conforme al corazón del hombre y David es conforme al corazón de Dios. Pero David todavía en primero de Samuel no reina, está reinando Saúl. Y en su momento Dios llevó a David al reino. Eso ya está en el segundo libro de Samuel. Lo que sí vemos en David es una cosa muy importante en primero Samuel y es un rey, porque él fue ungido en el capítulo 16 de primero Samuel, un rey que vive en el tiempo de su rechazamiento. Era rechazado, estaba fugitivo, estaba por las montañas huyéndole a Saúl. Hoy en día, el Señor Jesús también es rey, ya fue ungido, pero está rechazado por la mayoría. Y solo algunos nos hemos asociado a él, como pasó con David. De eso nos habla el primer libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, ya el rey es David, el rey conforme al corazón de Dios. Y un rey que mostró la gracia de Dios de muchas maneras. La gracia de Dios que es, que da al pecador aceptación, que da perdón y que lo hace sentar a su lado, como la historia de Mefiboset que se narra en el segundo libro de Samuel. Entonces el tema del segundo libro de Samuel es David, el rey conforme al corazón de Dios, y se ve allí la gracia de Dios en acción. Vamos con Primero Reyes. En el segundo libro de Samuel dejamos a David reinando. Ahora ya va a acabar, al principio de este libro, va a acabar sus días, va a reinar sobre todo Israel, después va a reinar su hijo Salomón, pero después el reino se divide. Aquí está todo Israel, lo vemos en el mapa,
Pero después en el tiempo del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, se dividió en dos. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Entonces, primero Reyes se dedica mayormente al tiempo en el que Israel se dividió, pero también nos narrará el reino de Salomón, donde todavía Israel estaba unido. Ya dijimos que David era el rey de gracia y también de victoria, porque él logró triunfar sobre todos sus enemigos. Pero en el primer libro de Reyes veremos a Salomón, un rey lleno de gloria. La edad de oro de Israel, siempre en cada país ha habido una época de oro, cuando el reino o el gobierno del país ha llegado a su máximo esplendor. Pues el máximo esplendor de Israel en todos los tiempos ha sido el tiempo de Salomón, el tiempo del que nos habla el primer libro de Reyes. Y luego, después de él, el reino de Israel se dividirá y entonces habrá dos países que hasta llegaron a pelear entre sí. El reino de Israel o Efraín, la parte norte, y el reino de Judá en la parte sur. Primero de Reyes 2, versículos 10 y 11. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. El rey de victoria, el rey de gracia, termina sus días aquí. Pero el reinado continúa. Y algo que tenía mucho David en su corazón y que le dolió no haberlo podido hacer fue construir la casa de Dios. Preparó todo lo que pudo, pero no pudo construir la casa. Y entonces el Señor lo consoló diciéndole, habrá un hijo que se levantará de tus lomos, de tu descendencia. Él construirá casa. Él será un hombre de paz y construirá la casa. Pero todos los preparativos los hizo David. E inclusive dice la Biblia que que David recibió del Señor los diseños de la casa. Solo le faltó construirlo. Pues aquí está el fin de este rey conforme al corazón de Dios, el rey de gracia y el rey de victoria, que nos enseña una vida de victoria, aunque también la Biblia nos habla de sus sombras, de las veces que cayó y cómo se levantó. En todo eso encontramos instrucción. Después de eso, entonces ya hemos visto, se sienta Salomón en el trono de David, su padre. No perdamos primero de Reyes, que es el libro principal, pero un poco más adelante está primero Crónicas 22:9. No, no muy lejos de ahí, primero Crónicas 22:9. Eh, ¿Lo tienes ya uno? Por favor. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.
Salomón. ¿Ustedes se acuerdan cómo se dice paz en hebreo? Shalom. Salom. Jerusalén, ciudad de paz. Salomón, hombre de paz. Hasta en su nombre tiene paz este rey, el rey Salomón, varón de paz. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Salomón, el rey de paz. Cuando pensamos en Salomón, tratemos de ver detrás de él a un rey que será de la descendencia de David, pero muy superior a Salomón, muy superior a Salomón. Aunque Salomón llevó a la época de oro a Israel, pero es que la época más gloriosa que vivirá Israel está por venir, por otro descendiente de David, muy superior en gloria y en paz a Salomón. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Todavía no es rey. Todavía se hacen cosas muy feas en Israel. Todavía él no gobierna. Todavía él no es reconocido por muchos judíos. Pero reinará allí y será reconocido por todos. E impondrá un reino de paz. Entonces, cuando nosotros veamos cosas de Salomón, tratemos de ver detrás de Salomón a alguien más grande que Salomón, el Señor Jesús. Y por fin esta tierra tendrá en el tiempo del Señor Jesús paz. Paz. Salomón era rey de paz, pero nos muestra, nos hace pensar en el verdadero rey de paz. Qué maravilloso será nuestros países con alto índice de corrupción, con alto índice de violencia, en un reinado de paz. Eso es lo que tendremos en el tiempo del Señor Jesús. Pero una cosa con la que empieza Salomón su reino es con juicio. Las últimas palabras de David, si ustedes las leen antes de las que nosotros leímos, le muestran lo que él tiene que hacer al principio de su reino: juzgar el mal. No puede haber paz con el mal en medio, con el mal consentido, como hasta ahora. Entonces, el rey Salomón juzga a varias personas. Volvemos a Primero de Reyes, capítulo 2. Y dice en el 22, si, tal vez Emilio, si nos puedes leer el 22 y el 25. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac, su manita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. El rey que Dios había establecido era Salomón, y había otro que, usando de astucia, quería ganarse el reino. Pues esto tuvo que ser cortado. Y cuando el Señor Jesús venga, también acabará con la rebelión, con los reyes que no se someten a la justicia de Dios. Habrá un juicio. En Mateo 25 está claro: el Señor hará venir delante de él a todas las naciones y apartará a las ovejas de los cabritos.
los que obedecieron a Dios y los que no lo obedecieron entre las naciones. Juicio. Y eso lo hará el Señor Jesús nada más empezar su reinado. Versículo 27 nos habla de Abiatar, un sacerdote. Hermano Luis Carlos. Y, bien dicho, 2:27. dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Impresionante, esto me impresiona mucho. Los hijos de Elí se burlaban de Dios y de sus sacrificios. Entonces Dios, a través de Samuel, le mandó el mensaje: habrá juicio sobre tu casa y tu casa no podrá estar delante de mí como para servirme. Y aquí lo vemos realizado. No falla. Todo lo que el hombre hace, todo será traído a juicio delante de Dios. Todo es apuntado delante de él y todo será juzgado. Y aquí tenemos lo que Dios había dicho sobre la casa de Elí en ejecución. No falla, no falla. Dios no tiene la costumbre de caer inmediatamente cuando hacemos un pecado, sino si Él actuara así, estaríamos 10 veces muertos. No es así que Él hace. Él deja hacer y apunta. Y cuando Él determina, hace el juicio. Pero todo sale allí, salvo cuando la sangre del Señor Jesús ha limpiado toda esa página tan oscura de mi vida. Pero también para el creyente, aunque no pierde su salvación, como nos han dicho nuestros hermanos acertadamente, también habrá un juicio delante del tribunal de Cristo. También el creyente estará delante del Señor y todo lo que hizo desde que se convirtió aparecerá delante de él. Y pasará fuego sobre eso, y lo que resiste el fuego es lo que quedará para la eternidad y lo que será recompensado. Lo que es quemado, pues quemado se queda. Él, el creyente, la creyente, salva por gracia, pero sus obras quemadas o habiendo pasado por el fuego, entonces puede con la recompensa que recibe, alabar al Señor. Bueno, tenemos también el juicio de Joab y también el juicio de Simei, dos personas que actuaron mal en el tiempo de David, y David dijo: tienes que juzgar a estos dos. Y lo hizo. Salomón lo hizo. Entonces, el rey juzga. No puede haber un reino de paz mientras no sea juzgado el mal. Y por eso lo primero que hará el Señor Jesús cuando venga a reinar sobre esta tierra es juzgar el mal. Y así, y ahí los grandes y los poderosos de la tierra estarán buscando dónde esconderse, porque la ira del Cordero ha llegado. Es serio. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Matemático, con detalle, con puntos y comas, con tildes. Juicio. Pero hay otra característica de Salomón y es su sabiduría. En el capítulo 3, en el versículo 5, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé.
pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué pidió Salomón? Versículo 9. Da pues a tu siervo mente entendida, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Y qué pasó? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Una petición que le agrada al Señor es esta. Señor, yo quiero que tú me des sabiduría para agradarte, para saber cómo actuar, para poder comprender tu palabra. Esa oración le encanta al Señor. Salomón pidió eso. No pidió victoria sobre los enemigos, no pidió riquezas, no pidió fama, pidió sabiduría. Es decir, pidió conforme es la voluntad de Dios. Y eso nos hace pensar en lo que nosotros pedimos en nuestras oraciones, ¿cierto? ¿Qué pedimos? Nosotros nos concentramos mucho en las cosas materiales. Pues podríamos girar las cosas, ponerlas al revés y pedir las cosas que a Dios le gustaría que pidiéramos y que a Él le encanta responder. Y una es pedir sabiduría. Lo dice Santiago 1. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y les será dada. En nuestras Biblias tenemos el libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Salomón, el hombre más sabio que ha existido, aparte del Señor Jesús, por supuesto, pero el hombre más sabio ha sido él y nos dejó escrito un compendio de sabiduría impresionante. Si queremos aprender a comportarnos con nuestro prójimo, Proverbios es el libro que tengo que leer para andar sabiamente en esta sociedad. Pero él también escribió otro libro que parece más o menos filosofía, el libro de sobre la vida, él reflexionando sobre la vida. ¿Cuál fue ese libro? Eclesiastés. Usó el entendimiento que el Señor le dio para razonar de una manera muy, muy exquisita y mostrarnos sus conclusiones. Pues el hombre más sabio que ha pisado la tierra después del Señor Jesucristo ha sido Salomón. El Señor le dio esta sabiduría y fue tal su sabiduría que adquirió fama. En el capítulo 10 dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres
Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Qué tal esta visita? La fama de Salomón llegó muy lejos. Entonces una reina que vivía muy lejos, en el sur, allá al sur de la península arábiga, vino desde allá con un séquito muy grande, regalos y todo, para ver si era verdad. Y resulta que no le habían contado ni la mitad. Y se dio cuenta de más cosas, se dio cuenta de lo dichosos que eran las personas, lo dichosas que eran las personas que estaban rodeando a Salomón, estaban siempre con él, escuchaban sus palabras, escuchaban sus juicios. ¡Qué privilegio! Pues lo mismo pasa con los creyentes. Son muy bienaventurados porque están cerca del Señor, siempre. Solo se alejan cuando ellos quieren. Por el Señor no es. Y escuchan sus palabras y escuchan su sabiduría. Y una persona que no es creyente y ve a los creyentes debería decir, uy, pero yo veo algo especial en ellos. Y el creyente debería poderle decir, pues ven al Señor Jesús y te vas a dar cuenta que lo que has visto en los creyentes no es ni la mitad de lo que Él es. Ven, ven. Y tú experimenta por ti mismo o por ti misma lo que es a estar cerca del Señor Jesús. Escuchar sus palabras, escuchar su sabiduría. Bueno, el rey más sabio, figura del Señor Jesús. El rey Salomón construye la casa de Dios y la dedica. Se dedican más o menos 2 capítulos de este libro a la construcción de la casa. Y en el capítulo 8 ocurre algo muy bonito. Versículos 22 al 25. Primero Reyes 8:22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, ya estaba construida la casa, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Salomón construye la casa de Dios y la dedica. Y bueno, hay varios creyentes que ven en la construcción de esta casa gloriosa y grande donde Dios pudo habitar,
el cuerpo del Señor Jesús, que allí en Juan 2:21 es tratado como el templo de su cuerpo. Es decir, que en el Señor Jesús habitaba Dios, era el templo de Dios en perfección. Y este templo, sí, algunos piensan que nos habla de este templo, el templo del cuerpo del Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero del templo de Salomón hay algunos dibujos. Y pues aquí tenemos algunos monumentos de Londres, pero la gloria de ese templo de Salomón era superior. Oro por dentro, cedro, una majestad impresionante la de este templo. Aquí hay otra figura, otro dibujo. Oro adentro, como se puede ver ahí, columnas muy altas. Dios dio todos los detalles de la construcción y Salomón los llevó a cabo. Impresionante. Una casa gloriosa. Aquí hay otra foto de una maqueta que fue hecha. La casa de Dios. Podríamos decir que nos habla de el cuerpo del Señor Jesús en el que Dios habitó. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Salomón hizo otras construcciones, pero la primera fue la casa de Dios. Eso me encantó. En el corazón de Salomón primero se ocupó del Señor y luego de otras edificaciones. Y la descripción de la casa de Dios ocupa muchos versículos, mientras que las otras construcciones de Salomón, no tanto. Él construyó su propia casa cerca del templo, y eso podría hablarnos del Señor Jesús edificando su casa, la iglesia. También construyó la casa del bosque del Líbano, cerca de la otra. Era el lugar donde él juzgaba, y allí tenía un trono tan glorioso como no se ha visto en otro reino. Una majestad impresionante, allí en la casa del bosque del Líbano. Era el lugar donde él juzgaba. Y muchos creyentes ven en esta casa del bosque del Líbano una figura del Señor Jesús en sus tratos con Israel cuando Él reine. Él tratará con Israel cuando Él venga a reinar. También vendrá con su iglesia, que ya estará completada, pero juzgará sobre Israel. Y finalmente hizo una casa para la hija de Faraón, su esposa. Era una esposa gentil, no israelita, y nos puede mostrar lo que el Señor Jesús hará en relación con las naciones gentiles cuando Él reine. Entonces el cuadro de todas las construcciones de Salomón es bastante completo, pero se necesitaron 4 edificaciones para poder darnos una idea de lo que será la gloria y la majestad de nuestro gran Rey, el Señor Jesús, en su momento. Pues Salomón, una figura del Señor Jesús reinando en gloria, sabiduría, paz, justicia. Y si ese reinado de Salomón atrajo a muchos reyes, la fama de Salomón llegó muy lejos, y al venir ellos a la corte de Salomón se dieron cuenta de que en realidad era así, y que
aún era mucho más de lo que habían oído. ¿Cómo será la gloria del reino del Señor Jesús? Y qué privilegio tenemos los creyentes de conocer ya de cerca, como un amigo, muy de cerca, el Señor Jesús. Los que ahora le hemos recibido en nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida, podemos andar junto a Él. No tenemos que esperar a ver su gloria en el reino. Ya podemos conocer su paz, su justicia, su gracia, todas esas cosas que el mundo conocerá en el tiempo en que Él reine, nosotros ya las podemos conocer perfectamente y alabarlo. Pues continuaremos con el libro de Primero Reyes. Esta es la parte más gloriosa, pero es una parte también muy importante. El periodo de oro de Israel. ¿En quién? En Salomón. ¿Figura de quién? El gran rey, el rey de reyes y señor de señores, reinará sobre esta tierra. Pues voy a pedir el favor, si hermano Sue nos puede despedir en una oración. Padre, gracias te damos por traernos a este pasaje de la Escritura y mostrarnos acerca de Salomón y toda su gloria, todas sus riquezas, toda su sabiduría. Pero sobre todo te damos gracias que nos lleves con estos pensamientos a mirar al único que tiene la gloria por excelencia, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y el que es rico en gran manera, no solo en tesoros terrenales, sino rico en amor, en gracia y compasión para con los hombres. Te damos gracias porque en Él tenemos la esperanza de la salvación eterna y la gloria eterna. En Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Cuando estemos en su gloria, viviendo para siempre, Señor, en la total gloria, en el total esplendor, Señor. Padre, muchas gracias por todos estos pensamientos tan maravillosos que nos das y nos queremos encomendar en esta semana a tus cuidados. Guíanos, Señor, en nuestros trabajos, guíanos, Señor, en todo y sobre todo te pedimos que nos preserves en tu comunión, Señor. Ah, Señor, tú sabes que estamos en la carne todavía y en el mundo, Señor, y que fácilmente podemos fallar, pero rogamos tus cuidados y protección. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú provees hacia nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.